de conferencias. Prepárate para una travesía dedicada a construir el futuro de la educación en México. Trabajando por la educación, porque ser lo mejor es nuestro estilo. La espera ha terminado. Bienvenidos a este quinto ciclo de conferencias. Es un enorme placer estar aquí con ustedes en esta segunda sesión donde tenemos a dos grandes educadoras, a nuestra ponente que es la doctora Heidi Susana Hernández Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradecerle el haber aceptado esta participación en nuestro quinto ciclo de conferencias. Y bueno, y quien nos va a moderar en este espacio es nuestra querida doctora Aimet Romero Miranda, quien estará encargada de la moderación y a quien, pues, de verdad nos emociona tener juntas a dos grandes educadoras. Antes de pasar a nuestra conferencia, vamos a pasar el video promocional que estuvo transmitiéndose por redes sociales. Adelante, por favor. Te damos la más... La Red Doctoral para la Educación Mexicana, en su quinto ciclo de conferencias, se congratula en presentar a la doctora Heidi Susana Hernández Vargas en la conferencia Encendiendo la Chispa, estrategias para un aprendizaje protagónico, el día 29 de abril de 2026 a las 20:30 horas. Pueden seguirnos en Facebook Live, YouTube, Streaming. Y bien, la doctora es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, máster en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional, doctorado en Desarrollo de Competencias Educativas por el Instituto Pedagógico de Estudios Superiores de Jalisco. Cuenta además con una certificación como experta en diseño y operación de programas analíticos con énfasis en proyectos educativos en centros de investigación educativa y capacitación institucional. Cuenta además con 30 años de experiencia laborando en la Dirección de Educación Especial e Inclusiva con diferentes funciones como maestra de aprendizaje del Centro Psicopedagógico, docente de apoyo nivel primaria y secundaria USAER, asesora técnica de zonas de supervisión de alcaldías Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Venustiano Carranza, auxiliar de consultoría y equipo técnico de coordinaciones regionales 2, 7, 3 y 1, maestra frente a grupo de Centro de Atención Múltiple, subdirectora de gestión de CAM, supervisora de zona en Alcaldía Coyoacán, directora de CAM. Actualmente es directora de la Unidad de Evaluación Especial y también Educación Inclusiva UDEI en Alcaldía Cuauhtémoc. Además, durante 32 años ha ejercido como psicoterapeuta infantil y también de adolescentes en práctica particular y como facilitadora de cursos y talleres. Pues bien, ya vieron qué gran educadora tenemos aquí en nuestro espacio, en educación especial, en educación inclusiva. Y bueno, pues le cedo el uso de la palabra a la doctora Aimet Romero Miranda, quien estará encargada de esta moderación. Adelante, doctora Aimet. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Y bueno, para mí también es un gusto estar con Heidi, con la doctora Heidi, en este evento tan importante. Y bueno, pues reconociendo, como ya vimos, ¿no? Su trabajo, su trayectoria. Y ahorita, pues, con la oportunidad de escucharla, de compartir un tema en donde ella, pues, tiene muchos elementos para poder irnos acercando a este tema tan interesante, porque pues desde el título, ¿no? Esta parte de encender una chispa como para hacer el aprendizaje más bonito, más significativo, en donde todo se vean, tanto maestros como alumnos involucrados, es algo bien importante. Entonces, para mí, Heidi, es un
privilegio estar contigo y pues sin más ni otra situación, pues te escuchamos. La verdad es que pues queremos que nos compartas lo que tú has preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un placer estar hoy aquí. Agradezco enormemente al doctor Manuel Quiles Cruz, a la doctora Covadonga y a todo el equipo que está atrás de esta red doctoral. Esta red que nos permite compartir conocimientos, experiencias, pero también llevarnos pues grandes expectativas para el trabajo en el aula. De antemano, muchas gracias por esta invitación que la tomo muy humildemente en este sentido de poder intercambiar incluso ahí en el chat a quienes están conectados sus inquietudes, sus aportaciones, porque bueno, en esta red doctoral lo que hacemos es nutrirnos todos de todos. Muchísimas gracias por hacer posible este quinto ciclo de conferencias para compartir pues estos saberes. Muchísimas gracias, doctora Aimé, también pues es recíproco. Tengo una grande admiración por usted, por todo lo que usted también nos aporta. Muchísimas gracias. Es un honor compartir este programa. Gracias. Pues bien, para dar inicio a esta charla, les voy a compartir pantalla y al tiempo en que voy a empezar a compartir, pues les voy a comentar un poquito de cuál es este fundamento de esta charla, ¿sí? Pues resulta que pues una de las mayores preocupaciones en el tema de educación es justamente qué tanto los alumnos están participando de los aprendizajes en las aulas, ¿no? UNESCO por ahí tiene algún dato en donde dice que de 1.000 millones de niños en todo el mundo que van a clase, bueno, pues no siempre el ir a la escuela es sinónimo de aprender. Entonces, eh, estar en la escuela, pero no estar, dirían por ahí, eh, físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes, se debe a varios motivos. Y justamente es lo que vamos a retomar el día de hoy en esta breve charla. Bien. Lo que vamos a ver a continuación, permítanme tantito. Ahí se está viendo perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias por... Ahí está. Bueno, ya vamos a ver en esta charla, permítanme tantito que se me regresó. Tenemos un propósito muy breve, que es el propósito de reflexionar acerca de esta actitud y práctica docente que se requiere para propiciar la participación de estudiantes y que sean ellos los protagonistas del aprendizaje. Ahorita vamos a ver 3 aspectos que para mí son vitales. Primero, la chispa. ¿Qué es la chispa? ¿Quién enciende esa chispa? Pues esa chispa aquí va a ser la actitud y la práctica docente que nosotros ponemos en juego. El aprendizaje protagónico, que pues es un enfoque educativo para poner al centro a los alumnos y a las alumnas y que sean ellos los verdaderos protagonistas del aprendizaje. Y por supuesto, al 100%, lo que queremos lograr es la participación de ellos, que sea su propio interés, su motivación, su perseverancia y que vean su autoestima súper multiplicada en el aula, pues para poder permanecer perseverantemente en esos aprendizajes. Fíjense que este enfoque acerca de esta chispa en algún momento fue retomada por una bióloga que trabajaba también en la parte pedagógica y que decía, yo quiero encender esa chispa, pero en casa. Y justamente ahí en casa lo que ella empezó a trabajar para poder promover esa curiosidad, ese interés en los hijos, ella habló de lo que es esta chispa, la chispa en casa, ¿no? Y a mí esta idea me la dio para trabajar la chispa dentro del aula. Bien, dentro del aula, bueno, pues aquí tenemos una laminita en donde tenemos a todos los alumnos y por ahí un maestro, ¿no? El profe Manuel, que trae en su brazo la aventura del aprender. Y de este libro
pues es el libro, el simbolismo de lo que es ese objeto de aprendizaje. Y si vemos que para este objeto de aprendizaje, pues se necesita que los alumnos, así tal como se ven en la imagen, pues estén contentos, se interesen, se motiven y ellos puedan disfrutar de lo que están aprendiendo. Deben de tener un gusto por aprender. De tal motivo que vamos a entender aquí en el aula que la chispa, quien la enciende, es el docente. El docente tiene que priorizar justamente en el estudiante esos procesos cognitivos, emocionales, sociales y éticos. De tal manera que quien es el activo en el aula, pues es el estudiante. Siempre hay que reconocer que ellos, en su dignidad de estudiantes, tenemos que tener como docentes altas expectativas de todos. Reconocer que dentro de las diferencias, dentro de esta variabilidad de alumnos que tenemos, está la parte cultural, económica, social, pero también sus propios proyectos de vida, sus intereses. Todos se motivan de manera diferente. Así que de esta manera, para que nosotros podamos reconocer primero qué traen nuestros alumnos, qué saben, qué hay en su comunidad, cómo perciben ellos las problemáticas de su comunidad, qué les interesa, qué traen cargando a cuestas también en sus preocupaciones, aunque los veamos pequeños, pues tenemos que reconocerlos. Y obviamente en esta parte del contexto sociofamiliar, tomamos en cuenta que vienen de familias diversas, ¿sí? De que ya hay expectativas de la familia también hacia ellos. Y queremos también saber si ellos están obviamente identificados con esas expectativas de la familia o pueden ser susceptibles de crear nuevas expectativas, ¿sí? Bueno, tenemos también por aquí que dentro de estas acciones que realizamos como docentes, está un trabajo que tendríamos que impulsar fuertemente, que es el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo, que justamente en varias teorías, incluso estas teorías sociales, pues implica que entre alumnos, ellos mismos se retroalimentan, ¿sí? Se coevalúan, se pueden ir acompañando de justamente variabilidad de sus contextos. Y aquí tenemos a una maestra en pantalla, pues que está retroalimentando a su equipo, que está opinando de cómo le encanta colaborar con todas las ideas de los alumnos. Algo importante que se puede propiciar dentro del aula para este trabajo colaborativo es escuchar a cada uno, pero también a todos. Lo que opinan, lo que preguntan, lo que se responden, y toda participación es válida, toda, porque no hay una que no sea buena, no hay una que sea mala, todas son importantes. El error aquí toma una connotación pedagógica, por lo tanto es aprendizaje, pero son ellos mismos los que tienen que ir identificando lo que logran y lo que están por querer lograr, lo que quieren aprender. Crear también al interior del grupo, al interior del aula, un sentido de equipo, de que uno es importante, pero todos juntos son mucho más importantes, es una tarea también pedagógica que tenemos que impulsar. Y vamos a ver entre estos protagonistas, ¿por qué son los protagonistas de la educación? Bueno, pues ya sabemos desde los artículos 4 de la Ley General de Educación, cuando decimos que pues son justamente la prioridad más importante, los niños, las niñas y los jóvenes. Ellos son el eje del proceso educativo. Ellos son justamente por quienes estamos reunidos. Y con ellos tenemos que formar, obviamente, seres críticos. Y esta tarea de formar seres críticos no es algo fácil. Tienen que ser para ellos seres participativos, seres éticos, fomentar este aprendizaje activo y colaborativo y por ende, si hablamos también en la parte democrática, hablamos de fomentar la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión,
no nos referimos únicamente a alumnos con condiciones diferentes, como pueden ser la discapacidad, migrantes, situaciones de vulnerabilidad económica, sino de todo. Hablamos de inclusión hasta de las formas diferentes de pensar, las ideologías, esta parte intercultural que también tenemos de riqueza en nuestro país. Inclusión es lo que nos enriquece. Tener una cultura de inclusión es entender que lo diferente nos hace grandes y nos enriquece, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Justamente, pues crear esos entornos de aceptación y de respeto a esa variabilidad, pues de alumnos y alumnas que se encuentran en nuestra aula. Tenemos que favorecer un aprendizaje situado, es decir, un aprendizaje real y que venga de un contexto y problemáticas reales, ¿sí? A veces ponemos ejemplos, incluso dilemas éticos, con casos de me lo dijo una vecinita o lo vi en otro lugar. Nada como trabajar la propia realidad del alumno y sus propias preocupaciones. Por eso debe ser situado para que tenga un significado para nuestros alumnos. Tenemos que tomar en cuenta el apoyo a una construcción de un proyecto de vida comunitario. Cuando ellos se interesan por la problemática que está en su comunidad, cuando ellos ven que pueden hacer algo por su comunidad, ellos se involucran y desde su poder creativo pudieran estar generando soluciones para esas problemáticas de nivel comunitario. De tal forma que aquí vamos viendo que el alumno va tomando ese papel muy activo, incluso pues él es el protagonista y obviamente el maestro funge como mediador de esos aprendizajes, como facilitador y como guía. Aquí resulta importante señalar incluso que en estos planes y programas del 2022, incluso por eso vienen estas metodologías activas para impulsar, justamente porque ahí nos coloca a los alumnos como los protagonistas del conocimiento y todos estos proyectos que se pueden presentar en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y bueno, el docente funge en un papel también para propiciar este diálogo, escucha activa, ¿sí? Poder propiciar a los alumnos estas reflexiones dialógicas y poder promover que tomen decisiones informadas, decisiones en donde ellos estén sumamente enterados con todo el conocimiento con el que cuentan de qué implica tomar una decisión u otra decisión. Bueno, sabemos que una estrategia contiene pues una serie de actividades ordenadas. Sin embargo, yo les quiero comentar que estas estrategias que hoy estoy compartiendo no son estrategias a manera de recetas de cocina, porque no las hay. No hay recetas de cocina, pero sí hay ideas para poder hacer a la medida las estrategias. Estas estrategias se tienen que hacer a la medida porque pues cada colectivo, cada escuela, cada grupo, cada alumno es diferente. Aquí se presentan las que ahorita de manera general y por la experiencia que yo he tenido en diferentes escuelas, pues han sido la más de las preocupaciones que incluso en sus programas de mejora continua, pues están como muy al pendiente de ver estas problemáticas. La primera de ellas, una de las problemáticas que se presentan es cómo hacer para que los alumnos asistan a la escuela, ¿sí? Bueno, van a la escuela porque los obligan, porque los llevan los papás, porque van por gusto, ¿no? Y algunos, pues ya la actividad económica de los papás se ve tan, pero tan rebasada en prioridad que muchas veces tampoco, pues llevan a los niños a la escuela. Tenemos que despertar entonces el interés en los alumnos de tal manera que le digan a los papás, papá, mamá, llévame a la escuela, por favor, ¿no? Que sean ellos quienes pidan ir a la escuela. Entonces, aquí hay algunas ideas para conformar las estrategias. La primera, y me encanta, y si tienen oportunidad de ver el índice de inclusión de Tom Aiscon y Tony Wood, perdón, y May Linscott, ahí van a encontrar también dentro de las dimensiones, sobre todo la dimensión cultural y dimensión práctica, algunos indicadores. Y dentro de esos indicadores incluso nos dice,
recibimos a los alumnos llamándoles por su nombre, ¿sí? Es decir, cuando llegan a la escuela les decimos, Luisito, Paquito, Laura, qué gusto verlos llegar, ¿sí? O únicamente los recibimos así como, bueno, me tocó la guardia, que vayan entrando. Tenemos que ser nosotros, con nuestro ejemplo, nuestra postura, nuestro volumen de voz, con ese tono cordial, los que invitemos a seguir asistiendo a la escuela, ¿sí? Que podamos nosotros contagiar al alumno, que llegar a la escuela es una alegría para nosotros, que se sienta valorado, que se sienta parte de esa escuela. Y una vez que entra a nuestro grupo, también estar contentos de que están todos, que sientan que en ese grupo son bienvenidos. Muchos de ellos, su sitio seguro y su sitio donde van a estar contentos es únicamente la escuela. Entonces tenemos que fortalecer la pertenencia al grupo y a la escuela. Para eso, una vez que los conocemos, sabemos cómo se quieren saludar, cómo se quieren entre ellos y nosotros tener esta relación armónica cada vez que llegan, ¿sí? Tenemos que ver también qué intereses y experiencias traen los estudiantes, ¿sí? ¿Qué es relevante para ellos? De tal manera que si, por ejemplo, les encantan las plantas, les encantan las naves espaciales, porque acaban de ver ahorita la nave espacial que fue a recorrer por ahí en nuestra galaxia, pues contagiar y aprovechar ese momento para abordar pues algunos procesos de desarrollo de aprendizaje con ese interés, ¿sí? Entonces, de tal manera que vayamos relacionando sus experiencias, sus gustos, lo que les motiva, pero también con los procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que brindar opciones a las actividades que se realizan. No siempre puede ser el resumen, el dictado, el examen escrito, ¿no? Tendríamos que propiciar que, por ejemplo, si vamos a ver seres vivos, algunos podrán ver en maqueta, otros podrán hasta traer el cómo poder cuidar una plantita, algunos podrán traer pues un gran ensayo sobre los seres vivos que tengan diferentes representaciones y opciones en los que ellos le puedan dar sentido a ese aprendizaje. Y así nosotros proponemos que estén activos en lo que les gusta, que se sientan motivados por la mejor forma de aprender, pero a la vez estamos teniendo un reconocimiento de que todos aprenden y les gusta de diferente forma. Siempre altas expectativas para todos. Tenemos que seguir fomentando esta alegría. ¿Y quién es el que modela la alegría? Nosotros. Nosotros tenemos que modelar esa alegría. Si nosotros llegamos con mucha preocupación, sabemos que se nos va a notar. Pero incluso decir, hoy me siento preocupado, como su docente me siento preocupado, pero yo aquí me animo con ustedes. Entonces también reconocemos y validamos lo que son las emociones y no es que nosotros, nuestro liderazgo se venga abajo por reconocerlo, ¿verdad? Sino más bien que nosotros nos mostremos como personas que sentimos, que validamos, que lo enfrentamos y que a su vez, pues, lo hacemos de manera resiliente, ¿sí? Bien, y aquí lo que vamos a ver justamente son pues esas estrategias o ideas para sus estrategias para procesos cognitivos, emocionales y sociales, ¿sí? Aquí valdría la pena ver qué tanto nosotros hacemos esta valoración o promovimos esta valoración entre los alumnos, pues para poder hacer un balance. ¿Qué fue lo que aprendieron diariamente o a la semana? ¿Qué es lo que más les significó en ese aprendizaje? ¿Qué sintieron cuando lo aprendieron? ¿Qué experiencias se llevaron? ¿Sí? Y aquí se puede crear un espacio de reflexión emocional al final de una clase o al final de una semana, donde ellos puedan tener esta charla y la puedan expresar, no solo por escrito, por dibujos, con ideas, entre ellos mismos. Porque aprender no solamente es un conocimiento, aprender nos lleva también a una emoción y nos redirige esa emoción. Si yo aprendí hoy más del universo y me encanta el universo,
pues voy a estar mucho más motivado y voy a tener como más metas para aprender. Otro de los aspectos para estas estrategias es el aprendizaje colaborativo. Crear agrupaciones entre diadas, triadas, equipos, plenaria, pues tiene una intención didáctica, dependiendo de lo que queramos proponer. Cuando nosotros queremos diseñar actividades en pequeños grupos y que sean heterogéneos, ¿sí? Sabemos que ellos pueden resolver problemas, hacer un análisis crítico de una situación que les esté aconteciendo, y ellos mismos se van brindando datos, van reconociendo, van completando la forma de cómo resolver. El docente aquí tiene un papel de observar cómo están resolviendo una problemática, cómo están resolviendo algún ejercicio, cómo interactúan, cómo se apoyan, pero a la vez también puede favorecer estas habilidades socioemocionales y que ahorita no me van a dejar mentir, son nuestro coco en cada una de las aulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, ¿no? El arrebatarse la palabra, de pronto no reconocer lo necesario que son las normas, de pronto reconocer que cada uno es importante, que implica el respeto, que implica también es el solidario, el acompañarse. Todas estas cualidades no se van a desarrollar solas. Las tenemos que estar propiciando a partir de la identificación de las necesidades que vamos observando en esta interacción, en la colaboración de nuestros alumnos. Otra idea también para estas estrategias, pues es establecer objetivos significativos, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos un objetivo en el aula y decimos, bueno, aquí tengo mi planeación con este objetivo para el proceso de desarrollo de aprendizaje. Y los alumnos no saben qué van a trabajar. Y bueno, quienes deben saber primero qué vamos a trabajar y de hecho que debieran estar proponiendo, pues son ellos. Son ellos los que debieran estar muy claros de cuál es el objetivo, la meta de trabajo el día de hoy o la semana, o el proyecto que si se está implementando, ¿sí? Esto a ellos les permite saber hacia dónde vamos, cuál es la dirección, cómo se van a implicar ellos y no tener únicamente como este discurso de, bueno, hago lo que dice el maestro y el maestro, bueno, ya sé cómo van a actuar los alumnos. Tenemos que tener siempre, pues, esta noción de la sorpresa en cualquier momento, porque los alumnos nos sorprenden. Nos sorprenden cuando dicen, yo tengo esta meta y voy a seguir aprendiendo esto otro. Maestro, lo puedo seguir aprendiendo, lo puedo seguir investigando. Esas son las bonitas sorpresas que nosotros queremos tener de ellos. Y también nosotros sorprenderlos a ellos. Cuando sabemos que ellos tienen una meta y traerles materiales, traerles pues algo que se les signifique a ellos, también es una gran sorpresa. Entonces, hay que retomar estos objetivos significativos para que podamos promover estos procesos cognitivos y emocionales. Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos, pues para fomentar la retroalimentación de aprendizajes. Bueno, este tema en lo particular a mí me encanta, la retroalimentación de los aprendizajes, que justamente viene de la evaluación formativa. Les he de contar que hice una investigación sobre evaluación formativa, que de hecho fue tema de mi tesis doctoral, en donde a través de un trabajo con los 3 niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, la observación y la colaboración de varios docentes, estuvimos realizando esta identificación de cómo se realiza la evaluación con los alumnos. Lo que emanó como una conclusión es que debemos de retomar más la participación de los alumnos. Cuando hablamos de esta retroalimentación de los aprendizajes, hablamos de ese proceso en donde nosotros podemos favorecer el aprendizaje del alumno, no solo el alumno, sino el aprendizaje,
cuando nosotros nos podemos dirigir a ellos y decir, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo pudieras tú mejorar o qué te gustaría aprender? Más que decir, esto no estuvo bien, tu tarea tienes 8, tienes 5, tiene 4 y únicamente con un instrumento de evaluación que arroja solamente números. Sino necesitamos crear de alguna manera procedimientos que rescaten la parte cualitativa, pero que a la vez le den al alumno toda esta información de lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y que tanto se alinea a su interés por aprender, ¿sí? Por eso es importante esta retroalimentación de aprendizajes. Y en esta retroalimentación, pues es una acción orientada. No es decirle al alumno, qué bonito trabajaste el día de hoy. Definitivamente eso no nos dice mucho. Hay que ser muy, muy precisos cuando queremos resaltar algún aspecto que encontramos que el alumno logró hacer, ¿sí? Y fíjese que hay veces que preguntamos, a ver, dime 5 cosas que lograste hacer y 3 cosas que no lograste hacer. Pues lo hacen al revés. Nos ponen todo lo que no lograron hacer y a veces es difícil poder identificar lo que sí lograron hacer, pero es parte de esta cultura de evaluación en la que hemos sido formados, en la que generalmente se nos dice lo bueno y lo malo, como con polos opuestos, y obviamente no se reconocen esos pequeños avances que nos llevan, obviamente, a identificar lo que nos falta por mejorar. Entonces, a los alumnos en esta retroalimentación de acción orientada, pues tenemos que compartir que esa tarea o ese aprendizaje que estamos trabajando, ¿sí? Se le encontró algún aspecto importante, pero sobre el aprendizaje, sobre esas acciones, más allá que tratar de endulzar el oído, es regresar el cómo lo logra. El alumno necesita saber claramente qué es lo que se va a retomar para ese aprendizaje. Por eso hablamos de utilizar rúbricas claras, ¿sí? Cuando hablamos de las rúbricas claras, hablamos de que nosotros tenemos ya también ahí diseñado qué es lo que queremos nosotros impulsar, pero lo tenemos que compartir con ellos. Tenemos que dejar muy claro qué se espera de ellos, de todos y de algunos en particular, porque esto justamente va a apoyar el anterior aspecto que veíamos de la retroalimentación, ¿sí? Así no hay lugar a dudas. Esto es el camino que queremos llevar todos, pero de manera clara. Y obviamente dentro de esta misma retroalimentación, una tarea importante es reflexión individual de ese camino y los logros, pero también colectiva, donde esta cultura de coevaluación con el compañero me ayude también a decirle al otro lo que estoy observando, a decirle al otro que también está bien por donde va, que hay diferentes respuestas, ¿sí? Y estas reflexiones entre los estudiantes, pues al momento de propiciarlas entre los compañeros, también van cultivando una cultura de respeto, ¿sí? Una cultura de escucha, una cultura que le llamamos de aprendizaje social, ¿sí? Si vamos viendo cómo se va ligando lo cognitivo, lo emocional, lo social, y estas solamente, les repito, son unas ideas para hacer a la medida estrategias en el aula, ¿sí? Bueno, y ahorita que vamos a ver esta parte emocional, no vamos a dejar de lado cómo favorecer la autoestima. Desde que llegan los alumnos a la escuela, se sienten, pues, importantes, se sienten valorados por su maestro, por su director, por su subdirector, por todos los que están dentro de la escuela. ¿Cómo es que se pueden sentir tan importantes? Porque todos los que estamos como parte de la escuela reconocemos expectativas, creencias y motivaciones de todos ellos. A veces hasta les preguntamos de algo que ya conocemos, ¿no?
¿Cómo te fue en la tarde que fuiste al fútbol? ¿Cómo te fue en la tarde que sé que acompañaste a mamá a tal lugar? Todo esto que va hilando cada uno de sus vidas importantes, pues va tejiendo. Y lo que va tejiendo es ese reconocimiento personal, ¿sí? Nosotros con ellos también, pues vamos conociendo qué quieren y tienen por meta, ¿no? Hay algunos que dicen, pues yo quiero ser comerciante, ay, pues yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser maestro. Y nosotros a la vez, cuando ellos van fijando sus propios objetivos para ellos significativos, nosotros vamos hablándoles de esas habilidades para lograr sus objetivos, justamente para darles mayor certeza de que lo que están haciendo va por ese camino. O bien, los vamos orientando, les vamos diciendo, acuérdate que también vas a necesitar aprender esto, otro, para poder lograr tu objetivo. Eso también es importante y va subiendo su autoestima. ¿Quién no se siente muy bien con una autoestima súper alta? Todos, ¿no? Y solitos no lo vamos a tener. No es así como que yo solita me vea al espejo y diga, ah, qué bonita autoestima, ¿no? Sino también necesitamos de la guía y de la mediación de estos maestros. Y bueno, también, así ven ustedes en esta imagen que me encanta, que hablamos de el desarrollo de la conciencia de uno mismo y de los demás, en esta imagen que vemos, que justo vemos cómo le echamos mano a la cabecita del otro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos promover un diálogo de autocrítica, sí, constructiva, por supuesto, pero también de ayuda a los otros. Esa crítica que permite darle al otro una idea, algún diálogo sobre el área de mejora, pero sin que esto disminuya su autoestima. Lo que llamamos nosotros una aportación, ¿sí? Sin ser una crítica destructiva, sino una crítica que construye, que aporta, que le da al alumno, pues, mayor posibilidad de recibir percepciones y opiniones para él mismo, pero también para los demás. Ujú. Y bueno, no sé si hasta aquí hay algunas dudas, hay algunas inquietudes. Me gustaría saber por el chat, si hay alguna aportación. Sí, claro, bueno, Heidi, pues más que nada, felicitaciones, comentarios, por ejemplo, de que se reconoce, ¿verdad? Que es bien importante propiciar el asombro en los estudiantes. Entonces, de algo de lo que tú estás haciendo énfasis, ¿no? También comentarios también en función de que la importancia de reconocer al alumno en su totalidad, ¿no? Dice Rosy, como ser humano, como un ser que tiene historia, que tiene emociones, saberes y posibilidades, ¿no? Yo creo que pues este tema de alguna manera nos está abriendo o nuevamente nos pone los ojos y todos nuestros sentidos como maestros en lo que hemos venido enfatizando en diferentes conferencias, ¿no? De la red, en donde estamos estableciendo como estas pautas, estos elementos que nos permiten reflexionar desde el ser maestros y cómo mejorar, ¿no? Cada vez más. Y obviamente, pues retomando elementos del actual plan de estudios, de otros, de demás, que bueno, no son nuevos, pero que vienen enfatizando mucho esto de lo que tú has hablado. También, bueno, hay otro comentario en cuanto a que el papel de la pedagogía del cuidado, ¿no? El pedagogía de la ternura, que sin querer, bueno, también tocas esos puntos de cuando hablas de esta parte de lo importante que es que el maestro enciende esa chispa, hablarles por su nombre, el que se sientan valorados, ¿no? O sea, bueno, mucho, esa parte es muy interesante. También hay una pregunta muy interesante que me parece que es, ¿cómo hacer una evaluación formativa inclusiva que no se vea injusta, ¿no? Es que también es algo que vamos, no es fácil hablar de la atención a la diversidad del trabajo, de aceptación de las diferencias, de cómo trabajar, y bueno, sobre todo en el campo de la evaluación,
pues efectivamente, ¿no? A veces pareciera que es injusto el pedir o no pedir o dejar o no a determinados estudiantes, ¿no? Entonces creo yo que esta pregunta pues nos deja pensando, pero también creo que pues podemos ir avanzando. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Claro, excelente pregunta. Cuando hablamos de cómo hacer una evaluación inclusiva que no sea injusta, estamos hablando de cómo hacemos un diseño de evaluación para esta variabilidad de estudiantes, ¿no? Si nosotros evaluamos de manera homogénea, me recuerda mucho a un dibujo de Santos Guerra, cuando dice, vamos a evaluar competencias de todos los animalitos, y está el pájaro, la rana, la jirafa, el mono, el pez, ¿no? Dicen, pero vamos a evaluar de tal manera que a ver cuál brinca más rápido, digo, perdón, cuál brinca más alto. Obviamente que si van a evaluar así, ¿qué va a pasar? Pues salen en desventaja algunos animalitos, ¿no? Ah, pero bueno, vamos a ver quién nada más rápido. Pues bueno, pobre de la jirafa, porque pues no va a poder nadar tan rápido, ¿no? ¿A qué nos lleva esta reflexión que Santos Guerrero nos hablaba acerca de la evaluación? Que la evaluación tiene que ser, obviamente, considerada respecto a las formas de aprender de nuestros alumnos. Hay unas referencias que incluso se las voy a mostrar al último, pero sí quiero hablarles de ellas, que es este trabajo con el diseño universal de aprendizaje. En el diseño universal de aprendizaje, obviamente, que retoma 3 principios, que es el principio de compromiso, obviamente, el principio de representación y el principio de expresión. Algo que señala muy latentemente es cómo nosotros tomamos en cuenta las formas de aprender de los alumnos, pero también de expresar de los alumnos. Entonces, yo puedo diseñar de alguna manera un proceso para evaluar que no siempre sea por escrito y el mismo para todos. Puedo evaluar a través de un proyecto, ¿no? Diferentes formas, habilidades, procesos de desarrollo de los alumnos y de acuerdo a sus formas de aprender de los alumnos, ¿sí? Otro referente, aparte que ya sabemos que está el DUA 3.0, que incluso ustedes lo pueden encontrar ahí en Google como CAST, y pueden encontrar diferentes también opciones. Me encanta porque estamos hablando de la variabilidad. Si se fijan, ya no decimos diversidad, decimos variabilidad, ¿no? Porque todos somos variables en todos los sentidos. Pero también hay por ahí un documento de UNESCO que habla sobre ajustes razonables y apoyos. Fíjense qué interesante, porque cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de lo que legalmente, jurídicamente, pues está instaurado para las personas con discapacidad para darles respuesta educativa. Entonces, sí o sí, si hay algún alumno con discapacidad, tendríamos que estar haciendo ajustes razonables en el aula. Sin embargo, si se va trabajando la variabilidad con DUA, cada vez va siendo menos uso de ajustes razonables y mayor de variabilidad. Claro que este es un camino que apenas estamos iniciando, no se angustien, y creo que esto se puede ir fortaleciendo justo con estas charlas para ir compartiendo cómo le vamos haciendo, ¿sí? Claro. Recuerden que también por ahí en los materiales tenemos el de los libros sin recetas, ¿sí? Cuando nos habla también de evaluación formativa, es por ahí del el del tercera fase y quinta fase, también nos trae algunas ideas, pero sí o sí la evaluación es hecha a la medida. Gracias. Claro, creo que también tenemos que transitar a cómo hacer entender también que evaluar de manera inclusiva no significa, o más bien tendríamos que entender que es aceptar o valorar o considerando las diferencias, pero sin privilegiar, o sea, que no es un privilegio Claro. que tenga más tiempo, menos tiempo, una cosa, sino que sea más bien el reconocimiento de las competencias y habilidades y gustos, ¿no? Porque muchas veces efectivamente hay alumnos
pues vamos a ser sinceros, no les gusta escribir, pero son muy buenos para el arte, son muy buenos para otro tipo o tienen otras habilidades. Bueno, y no se diga ahora la tecnología, ¿no? Que nos rebasan muchos de los alumnos, ¿no? Aún cuando tienen a veces alguna condición, hemos tenido alumnos ciegos, ¿no? Que son mucho más hábiles en cuestiones de tecnología que nosotros, ¿no? Pero la situación es esa, ¿no? Cómo transitar a ir quedando o dejando de lado la idea de que pues ser inclusivos es privilegiar a algunos y darles o darles cosas que no aparentemente no se conciben como reales, ¿no? O como válidas a otros. En fin. Entonces, yo creo que es todo un proceso que tenemos que seguir trabajando en ello, Heidi, para poder Sí. pues avanzar. También tenemos pues mucho más, no sé si quieras Sí, avanzar un poquito más y te voy no, yo comentando también, ¿no? prefiero escuchar Ok, lo que tiene por ahí en el chat. A mí me encanta porque claro, así claro que sí. estamos en contacto. Yo no alcanzo a verlos, pero por Así, medio del chat, si nos mandan, por favor, para que esto pues sí sea dialógico. sí, no, no, incluso también, bueno, nos están, también hacen otra pregunta muy interesante. Dice, ¿cuáles consideran que son los desafíos más grandes para transitar de una enseñanza tradicional a una donde el estudiante sea el centro de la acción? ¿No? Uy, Entonces, ujú. son Ay, preguntas muy interesantes, ¿no? esa pregunta toca el alma de nosotros que fuimos formados, ¿no? En esta parte de una enseñanza tradicionalista, ¿no? Yo no quiero decir que la enseñanza tradicionalista no sea buena porque no hay calificativos. Funcionó, funcionó. Sin embargo, estos aconteceres y formas históricos sociales y de relaciones que ahorita nos decía la maestra Imed, en cómo ahora nuestros alumnos ya interactúan con la inteligencia artificial, por ejemplo, con sus dispositivos, y pues nosotros docentes no nos podemos quedar atrás, tenemos que ir también de la misma manera, pues familiarizándonos con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Saber cuáles son esos tópicos ahorita que los alumnos pues tienen de interés. Antes eran caricaturas, ahora son series que tienen ahí en sus celulares. ¿Qué les interesa? ¿De qué podemos charlar con ellos? El primer desafío es el que nosotros docentes asumamos que necesitamos siempre, siempre actualizarnos. Necesitamos siempre ir en boga junto con los alumnos. Ser docente no es únicamente que aprendí por ahí en la normal o en la escuelita y hasta ahí, no. Ser docente es seguirme actualizando sobre lo que va necesitando mi grupo de alumnos, sobre el reto que me va teniendo enfrente el poder compartir este aprendizaje con los alumnos. Este desafío de que yo no solo soy quien así está haciendo la mediación del aprendizaje, yo también soy un ser en constructo, yo también aprendo. Y yo también, al escuchar a los alumnos, me dan grandes ideas para su propio aprendizaje. Creo que esos son los desafíos que, bajo mi punto de vista, más importantes. Claro, y yo creo que transitar a la idea de que no somos maestros, ¿no? Porque a veces soy maestro, no. Yo creo que en una visión dialéctica y crítica más bien estamos siendo maestros, ¿no? Es decir, que siempre estamos en movimiento y debemos estar en constante preparación y actualización, porque el decir soy tal situación a lo mejor deja una idea de estatismo, de estancamiento, ¿no? Pudiera ser a mí me gusta decir, bueno, estoy siendo maestro, ¿no? Cada día estoy siendo maestra, estoy siendo director, estoy siendo supervisor cada día. ¿Por qué? Porque cada día es diferente, cada día representa retos y hay que seguirnos actualizando efectivamente, porque bueno, la vida nos está rebasando en el conocimiento, ¿no? Y todo. Fíjate que también hay algo muy importante por aquí, hay también pues un cuestionamiento interesante y muy cierto. Dice, en este aspecto del cuidado, en este aspecto del cuidado al estudiante para forjar su chispa de la que tú hablas, ¿quién cuida al maestro? ¿No? O sea, Ay, también esa sí, es otra, creo yo que son sí, puntos bien medulares a considerar, porque sí. efectivamente, ¿no? O sea, también el maestro, la maestra es persona, ¿no?
para empezar, somos personas y que también tenemos muchas situaciones y enfrentamos muchos retos personales y profesionales. ¿Y qué pasa ahí, no? También eso es, de verdad, es bien importante considerarlo. Y se une con otro comentario que también por acá alcanzo a ver como esta misma tonalidad de preocupación a la que me sumo, obviamente, en el cómo poder encender esa chispa entre compañeros. Sí, yo como docente, pues colaboro para encender esa chispa en el grupo con los alumnos, ¿no? Pero ¿quién me enciende la chispa a mí? Y hay veces que llega uno medio apagado por muchas circunstancias, ¿no? Circunstancias incluso que últimamente vemos en el magisterio, que no quiero entrar mucho en detalle, que hemos visto una desvalorización a nivel social, ¿no? De pronto antes la escuela, el maestro era algo como, pones atención en clase porque voy a preguntarle a la maestra qué tal estuviste y si no estuviste muy bien, pues no te vas a ganar el privilegio de cierto aspecto, ¿no? Ahora ya no hay como este reconocimiento social, pero se debe a múltiples factores. Y esos factores que son de índole social, económico, hasta de cómo ahora los padres de familia nos consideran, pues sí que nos va bajando esa chispa a nosotros mismos, ¿no? Creo que el que Claro. nosotros vayamos reconociendo cuando esa chispa se nos está bajando, el que nosotros vayamos haciendo también nuestras redes entre compañeros docentes, eso nos va a ir ayudando, ¿no? No porque digan males de muchos, nos va aligerando, pero creo que sí, ese diálogo entre nosotros nos va reconstruyendo, ¿por qué no decirlo? A veces necesitamos también de ese ánimo, necesitamos también de esa autoestima, necesitamos de ir compartiendo entre nosotros lo que nos funciona, lo que no nos funciona. Necesitamos ir compartiendo también problemáticas que nos acontecen. Y al escucharnos y simplemente por la narrativa, pues muchas veces como que se nos aligera, ah, ya, por fin lo hablé, ¿no? Pero por otra parte también me llevo del otro, pues algo que me aportó, algo que me encendió esa chispa para poder nuevamente volverme a llenar de energía. Creo que todos vivimos esa necesidad de que esa chispa, pues la podamos encender. No siempre va a estar totalmente al 100% y encendida tan grande. Algunas veces, como todo, se va bamboleando, algunas otras veces se va poniendo chiquita y pues nosotros tenemos que ir haciendo un ejercicio también de valoración de nosotros mismos, de nuestra enseñanza, pues de nuestra propia motivación y nuestra autoestima docente también, ¿por qué no decirlo, no? Yo sí Claro. creo, y lo hemos platicado en otros espacios con compañeras, tanto docentes, directoras, que sí necesitamos reivindicar nosotras mismas esta tarea que realizamos, pero necesitamos compartirlo. Entonces, creo que estas redes y justamente como este espacio nos ayuda a tener estas ideas y a volvernos a encender cada vez con más brillo. Claro, claro, y cada quien, pues desde su función, desde su trinchera, pues podemos ser esa chispa, ¿no? Una supervisora, el supervisor, el director, la directora, entre compañeros. Bueno, y creo que sí hace falta mucho esta parte de también revalorarnos nosotros, primeramente como docentes, apoyarnos entre nosotros, seguir creciendo y pues aparte de lo que, bueno, merecemos también la revalorización que dice el gobierno, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, primero creo que también será entre nosotros y seguir estoy de acuerdo contigo en seguir fortaleciendo estos espacios para fortalecernos entre nosotros. Ujú. Y Así bueno, es. también tenemos otro comentario y que va en función de la evaluación, ¿verdad? Dice Rosy que pues la evaluación debe ser justa, ética, la evaluación no, pues no humilla, no etiqueta, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que estamos transitando, porque sí venimos de esa cultura, ¿no? De esa idea en donde la evaluación no está clasificado, la evaluación ha etiquetado, y el cambiar, el transitar, ¿no? De esos modelos a un modelo, ¿no? Un humanista, un modelo inclusivo, un modelo democrático, con otra visión, pues nos está costando trabajo, pero pues es necesario, ¿no? Seguir enfatizando en la importancia de seguir cambiando nuestros esquemas, nuestras formas de ser, de pensar, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no?
Así es cultural. O sea, esta noción de la evaluación es cultural. Dicen por ahí, entre nosotros, dime cómo evalúas y te diré cuál es tu noción de la evaluación, ¿no? O sea, si evaluamos siempre con con un número, con un correcto o incorrecto, pues obviamente que no estamos dentro de este constructo de la evaluación formativa, ¿sí? Fíjate Pero que si habl- coincide, Ajá, sí, bien, perdón, coincide con un comentario, dice, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. así es, Ese es un detalle, ok, sí es importante esta reflexión. así es. Bueno, también, sí, dime, perdón, Sí, creo que, bueno, a mí me encanta, les vuelvo a repetir esta parte de la evaluación. Tengo años, pues, metida, me encanta incluso a veces, ver cuáles serían estos criterios, indicadores de evaluación, no solamente para poner un número, sino para poder resaltar cuáles aspectos son los que se están tomando en cuenta para propiciar, pero también para hacer un balance, ¿no? Y fíjense que un ejercicio que yo hice, que a mí me funcionó, digo, a mí me funcionó, no sé si a los demás le funcione, ¿no? Justamente es ver cómo me evalúo yo en mis metas cotidianas, ¿no? Es decir, no simplemente decir, la cumplí, no la cumplí. Hubo algunos factores que propiciaron que se cumplieran o que se facilitaran. Y hubo otro aspecto en lo que se tiene que seguir trabajando. Entonces, veamos la evaluación también hacia adentro de nosotros como una autoevaluación docente de la parte formativa, ¿no? No lacerarme decir, ay, no cumplí yo los estándares que yo misma me puse, tampoco hay que ser tan autoexigente, sino más bien verlo como un proceso. Yo docente y esta parte de mis metas personales, metas laborales, metas profesionales, cómo van avanzando y cómo me siento cuando yo me doy cuenta que voy avanzando, aunque a veces pareciera que no. Si soy capaz de reconocerlo yo, es más fácil de reconocer en el otro, ¿sí? Es cultura y cuando es cultura hay que ir picando piedra para poder ir construyendo pues nuevos conceptos y nuevos procesos. sí. Si gustas, igual y avanzamos para poder ir cerrando después. Ok, bueno, en realidad yo ya casi terminé mi presentación, ya Sí, me iría a conclusiones, ¿sí? Y en perfecto. estas conclusiones que les voy a presentar realmente parecen cortas, pero pues son palabras cortas, permítanme tantito porque ya creo que ya no se ve la presentación, ¿verdad? La No, pongo, permítanme un momentito. Ok, bueno, estas conclusiones no son lo último, el final, ¿no? Más bien, son retomar los aspectos generales de las diapositivas que me permitieron compartir. La chispa, aquí tenemos la chispa amarilla, ¿no? Y que bueno, dentro de esta noción de las habilidades socioemocionales, hoy en los libros de texto que se retoman con las 6 emociones, ¿no? Eh, pues el amarillo es esta señal de alegría. Por eso esta chispa aquí que ven en pantalla es una chispa de alegría que tenemos que compartir. Los docentes tenemos esa chispa para encender el interés y la motivación de los estudiantes. Ellos se llevan contagiados su chispa. Si ven la siguiente imagen, ellos se llevan su chispa, porque si ven nuestra chispa, ellos se llevan la suya también. Y ellos dicen, yo también quiero. ¿Y quién no? Hasta se ha sentido motivado por uno o un grupo de alumnos también, ¿sí? No solamente es unidireccional, es bidireccional ese interés y esa chispa, ¿sí? Entonces los estudiantes, cuando nosotros retomamos que ellos son los protagonistas, entonces ellos realmente sí son los que están en primera fila para construir su aprendizaje. Mientras, no, ¿sí? Si perfecto. nosotros les dejamos a ellos esta tarea importante de lo que quieren aprender, de lo que van a aprender y cómo lo quieren aprender, realmente sí son creadores de su aprendizaje.
Y no podemos minimizar que por su edad, por las condiciones, no tengan ganas de aprender muchas cosas, ¿sí? En esa cabecita cabe tanto, cabe ciencia, cabe naturaleza, caben procesos matemáticos, cabe la lectura, cabe la reflexión, cabe la poesía, caben tantas cosas en esa cabecita de nuestros estudiantes que pueden ser creadores de muchas otras más. ¿Sí? Esto es realmente lo que no podemos perder de vista. Todos tienen mucho que aprender con lo que quieren aprender y nosotros tenemos que tener altas expectativas de todos y expectativas también diferentes, obviamente. Por ahí fue el comentario que decía, ¿no? ¿Cómo hacer lo que no sea en esta parte injusta? Pues es que si nosotros consideramos que hay esta variabilidad, sabemos que todos van a tener una forma diferente de participar, ¿sí? Decía la maestra Imed, aquel que ya no quiere escribir, ay, sí está pasando mucho en las aulas. Compañeras directoras de las escuelas con las que he estado platicando, incluso me dicen la maestra, ¿cómo hago para que el chico escriba? Sí, bueno, sí es necesario que escriba porque debe de desarrollar esa habilidad, pero no lo voy a poder forzar de la noche a la mañana, lo tengo que ir acercando poco a poco. ¿Y cómo lo acerco? Por el interés. Ella me contaba, fíjate que a él le gusta mucho grabar y hacer programa de radio. ¡Wow! ¡Qué padre! Porque hacer un programa de radio no es fácil. Y el tratar y abordar esos contenidos que yo tengo pensado con el grupo, pero que este alumno lo retome con un programa de radio, que participe con en una situación de oratoria, ¿no? Primeramente, y después yo le digo, pero ¿qué crees? Para un programa de radio primero se hace un guión. Así es que tenemos que ir haciendo como una estructura de lo que se va a tratar. Y entonces lo voy acercando a lo necesario de la lectura con su propio interés, ¿sí? No es porque yo le dé carta abierta que todo el mundo haga lo que quiera, no, tampoco va por ahí, ¿no? Va el ir retomando el interés para ir propiciando esos procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Pero retomo el interés como un pretexto, como una guía, y ese hilo conductor me va a ir llevando justo a todo aquello que requiere desarrollar el alumno, pero no forzar, porque al forzar mucho menos lo va a realizar, ¿no? Entonces, creo que si nosotros damos esa oportunidad de que no va a ser siempre de una misma manera, ¿sí? No voy a enseñar a través de un contenido y de manera expositiva, sino de manera dialógica y dejar que ellos sean los que propongan, ¿no? Entonces, bueno, estas conclusiones son el inicio, ya lo dije, no son el final, por eso comento nuevamente, ¿no? El tener esta chispa implica como cuando vamos con una chispa por ahí en diciembre y llevan su luz de bengala, ¿no? Alguien lleva esa lucecita y quieren prender su luz de bengala, pero alguien les tiene que compartir la chispa y ese alguien somos nosotros. Tiene apagado su micrófono, maestra Imed. Sí, pues bueno, sin duda es muy interesante lo que dices. También sabemos que no es fácil, es complejo, ¿no? A veces las cosas se dicen fácilmente, pero tiene su complejidad. Sin embargo, yo creo que yo retomaría con la conclusión que tú acabas de hacer, la importancia de lo que tú hablaste, de hacer un balance de lo que se hizo, ¿no? Con los niños. O sea, darnos un tiempo de revalorar qué aprendimos, qué hicimos en esta semana, cómo se sintieron, ¿no? Como que en esa intención de recuperar, ¿no? También pues su emoción, sus sentires, cómo ellos han vivido, ¿no? Ciertas actividades. Y en esto entra muy bien lo que tú mencionabas hace un momento, cómo la evaluación tiene que ver con retroalimentar, ¿no? Hacia algo, en resaltar logros, ¿no? Más que a veces también errores, que también sabemos que el error es un aprendizaje, pero ¿por qué no también partir de aquellos logros y también de lo que se tiene que mejorar? Y obviamente, pues sin duda es la vinculación, ¿no? De lo cognitivo, lo afectivo y lo social. Y que finalmente todo esto, pues sin duda es hablar del proceso de enseñanza y del aprendizaje, ¿verdad? Entonces,
Pues mira, siguen, hay muchos otros comentarios. Nos dice también un compañero que dice la educación crítica nos llama a humanizar la técnica y situar el aprendizaje en la comunidad, ¿no? Y como que nos invita a hacernos una pregunta a todos: ¿qué semilla estás planteando hoy en tus estudiantes? ¿No? Yo creo que esas preguntas, si nos pudiéramos hacerlos todos los maestros, todos los días, sería algo bien, bien interesante. También, ¿no? Otro comentario en cuanto a la educación. Actualmente la educación mexicana vive un momento de reconfiguración profunda, efectivamente, y hoy más que nunca somos educadores en busca de una ciudadanía crítica y decolonial, ¿no? Y pues creo que empieza, o gran parte de eso se vive o se tendría que ir viviendo en las aulas, ¿verdad? Y en las escuelas. Sabemos que estamos en un proceso, a veces es complicado, pero también Anita nos dice, darnos cuenta de que nuestras preocupaciones son compartidas, que nuestros problemas no son solo nuestros, y escuchar y aprender de la experiencia de otros, pues nos fortalece, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera todos compartimos situaciones comunes, ¿no? En diferentes espacios y momentos, pero sabemos de lo que hablamos, ¿no? Cuando hacemos algún comentario o alguna reflexión, alguna, a veces anécdota, ¿no? O algo que nos hace repensar o a veces nos ha llegado hasta desmotivar, ¿no? Pero todos hemos vivido situaciones similares. Y bueno, pues también pues agradece mucho este tema, ¿no? Este tema porque pues ha enriquecido. Mencionan que pues de alguna manera aporta elementos. Dice, me llevo hoy la chispa encendida para seguir educando con sentido. Gracias por la invitación y fue una delicia escucharte, doctora Heidi. Nos dice Rosy. Entonces, pues creo yo que, pues como bien decías, este tema no termina aquí, ¿no? No. Y creo yo que en la red se han abordado estos temas desde diferentes puntos, desde diferentes enfoques, de ángulos, pero que todos van hacia esta reflexión, ¿no? De nuestras prácticas, de cómo cambiar nuestras actitudes, de cómo ser mejores maestros, mejores maestras, mejores directores, mejores directoras, mejores supervisores, supervisoras, ¿no? Entonces creo yo que pues estamos en este proceso y esto nos retroalimenta. Yo considero que cuando nos gusta lo que estamos haciendo aquí en el ámbito de la docencia, buscamos siempre los caminos, buscamos los acompañantes y sabemos cómo buscamos a veces esa respuesta o compartir eso que vamos realizando. Creo que todos tenemos mucho de este instinto creador, ¿no? Al interior de cada una de las aulas, al interior de cada escuela, desde la función en la que estamos. Los que estamos aquí estamos por ese convencimiento de que nos gusta y de que tenemos que ir mejorando. Yo me siento tan enamorada de como cuando entré a educación y ya son 30 años, ¿no? Alguien me decía, a los 5 años ya no te va a interesar tanto, ¿no? Yo decía, ¿a poco sí, no? Ya son 30 años y yo sigo tan enamorada como el primer día. Y si yo les platicara que yo veo cosas tan diferentes, lo que yo aprendí a veces no lo puedo aplicar en el siguiente lugar donde yo estoy trabajando porque todo es diferente, todo vuelve a tener una configuración diferente y yo voy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Aprendemos cosas nuevas no solamente de esos alumnos, de esas familias, sino también porque nosotros mismos vamos siendo diferentes. Entonces, asumirnos nosotros dentro de como ser humano que va creciendo, que va aprendiendo, que va construyendo, nos da la oportunidad también de ir viendo cada realidad y cada escuela en donde podemos reconstruirnos también. Y bueno, es apenas el encendido de la chispa. Este, yo sé, en este ciclo de conferencias, todos mis compañeros traen mucho que aportar, desde la conferencia que apenas empezó en la primera, que yo me quedé maravillada con mi compañera y todo el trabajo de la lectura, y las que vienen van a estar también súper interesantes,
porque todos los que venimos, bueno, compartimos un pedacito de esa historia, de ese contexto en donde estamos en estos momentos. Pues muchas Bien. gracias. No, pues gracias a ti, pues llegamos al término de esta charla y la verdad fue un gusto estar contigo, compartir este momento y bueno, pues también no quiero dejar pasar la recomendación que nos hace Anita acerca de ver La maestra de Milpillas. Es un video bien interesante y creo que sí, nos hace falta verlo y verlo y verlo muchas veces y creo que tiene que ver con lo que tú nos acabas de decir también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Heidi, por recordarnos todos estos puntos, estos aspectos que son tan interesantes en nuestra práctica educativa diaria. Entonces, pues gracias y Covadonga, no sé si tengas algunas palabras finales o terminamos. Solamente agradecerles a ambas, a Inés por esta moderación muy bien desarrollada y a Heidi por esta charla tan interesante con respecto a la inclusión. Y bueno, invitarlos a todos, agradecer a todo el público de toda la República y Latinoamérica que nos están escuchando y que pronto estaremos pendientes con otra charla muy motivadora para todo el Magisterio Nacional con respecto a el Día del Maestro. Esperen, nuestros eventos están ya en puerta y seguramente los estaremos publicitando a través de Facebook. Ya, síganos en la Red Doctoral para la Educación Mexicana, a Covadonga Sonriente, a Manuel Giles Cruz y a todos nuestros compañeros que se encuentran en pantalla. Nos vemos la próxima semana y estamos en su 5º ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Hasta la próxima.